Bienvenidos chicos al bloque 2. En el bloque 1 ya estaban o estuvieron viendo el resumen de aquel libro o ebook que tiene que ver con responsabilidad social corporativa, ¿sí? Y la idea es que en este bloque sea un bloque para la cultura organizacional, ¿sí? Que nos que volquemos a ver dentro de la consultoría administrativa cuál es la intención de la cultura organizacional o por qué es importante voltear a ver la cultura organizacional. En el bloque pasado estuvimos hablando de que el consultor tiene que tener ciertas habilidades, ciertas destrezas para poder detectar algunas, algunas de las circunstancias que pueden suceder. Y algo de lo que se tiene que voltear a ver también dentro de las compañías es la cultura organizacional. Al final del camino, por concepto de definición de cultura organizacional, habla William Mouchy, que también es el creador de la teoría Z y A de la administración, sobre la tradición y las condiciones prevalentes que conforman la cultura de una compañía. Este término va hacia los valores de la agresividad, defensa, agudeza y los alineamientos de un patrón de actividades, opiniones, acciones. Y poniéndolo en maneras de grandes rasgos, al final del camino, la cultura organizacional, me voy para acá, pero después de regreso, la cultura organizacional es la serie de principios, valores, estrategias y todo lo que va conllevando alrededor de la organización. La organización como tal va teniendo una estructura de creencias, una estructura de ideales, una estructura de valores y a su vez una estructura incluso de cuentos, anécdotas y leyendas alrededor de la compañía. Es decir, la interactividad humana juega un papel importantísimo en la cultura organizacional. Y al final del camino, la cultura organizacional se puede promover a partir de los valores que busca la compañía, por un lado, pero dos, será inevitable el conjunto de acciones que hacen las personas que están dentro de la corporación y las decisiones y los valores que éstas tengan. Es decir, he compartido desde en recursos humanos que todas las personas tenemos deseos, anhelos, necesidades, miedos y frustraciones. Y que a su vez esto se va a ir conjuntando en los valores, en los principios, en los anhelos, deseos, necesidades, miedos y frustraciones de la compañía. ¿Sí? Entonces, vamos generando estos cimientos o vamos observando como consultores qué cimientos y qué valores y qué principios y qué creencias y qué actitudes van teniendo cada uno de las empresas que nosotros vamos observando o que queremos observar, ¿sí? Si nosotros hacemos una implementación sin voltearla a ver la cultura organizacional del lugar, probablemente que caigamos en un sesgo de dar cosas que van a ser difícilmente implementadas. Acuérdense que de capital humano estamos hablando de que las empresas generan valor a través de sus empleados y los empleados tienen experiencias pasadas que les sirven para abonar a la empresa o no. Muy bien. Y entonces hay que revisar el sistema cultural del lugar. ¿Ok? A la hora de que revisamos el sistema cultural, podemos ver qué tanta barrera contra el cambio existe, qué tanta barrera ante la diversidad y qué tanta barrera ante decisiones como las fusiones y adquisiciones existen. ¿Vale? Es decir, imagínense que tú llegas a una empresa que quieres hacer un cambio de recursos humanos. Cuando estábamos hablando de la empresa que preguntaba Giovanna hace rato, de que qué pasa si quieren cambiar, y dices, hay que voltear el modelo de cultura organizacional, y resulta ser que vas y hay una resistencia fuerte, fuerte contra el cambio. Es decir, que haces una recomendación o algo y simplemente no lo implementas. O simplemente están pensando que su puesto puede estar en peligro
¿sí? Y a lo mejor hacen cosas para que las cosas continúen exactamente como las tenían. Hay personas que viven con el desorden como tal y están cómodas con ese desorden. Hay empleados que están cómodos con ciertos desórdenes y que no todos van a aceptar normalmente como lecho de rosas los cambios que hagas en su operación. Profe, ¿Sí, Arcelia? me pasó algo muy marcado ahí. Cuéntame. Entré a trabajar a una empresa, ¿verdad? Ajá. Y ya que me había salido de allá donde fui auditor y todo eso. Ah, sí, me acuerdo. Entonces entré y la hermana del dueño era la que estaba llevando todo lo de inocuidad y todo eso, auditorías. Entonces él le dice el dueño, apóyate en esta muchacha, capacítala y todo, ¿verdad? Y ya cuando le dijo, hizo todo lo habido posible y por haber para correrme, porque no le gustó, pues, que me sintió como competencia, lejos de sentirme como un apoyo. Muy, muy cerrado, ya sé. Y era pariente del dueño, ¿verdad? Sí, era hermana del dueño. Al final cerraron porque no pasaron las cuestiones inocuas y todo. De esas empresas que quieren, que alguno de los miembros quiere que sea empresa familiar y se les olvida que la productividad tiene que ir por delante también, ¿verdad? Pues bueno, ese tipo de cosas pueden pasar, Arcelia. Y al final de camino no fue del todo tu responsabilidad, no fue tu responsabilidad de ningún tipo. Tú estabas queriendo trabajar y personas por otras cosas decidieron seguir, ¿no? Sí, pues o sea, yo puse mi granito de arena Sí. y no quisieron, pues ni modo. Pues, mira, ¿en dónde está la empresa ahora? Y a veces Correcto. así es cruel y crudo y las cosas suceden. Las empresas funcionan con números, estadísticas y aceptación. Y al mismo tiempo con que puedan pasar las normas, por ejemplo, la parte técnica. Y si hay barrera contra el cambio, pues a lo mejor te puedes privar de una certificación, te puedes privar de, en este caso, de la inspección, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Otra barrera que existe es a la diversidad. Híjole, creo que en el bloque pasado estuvimos contando de cómo las personas tenemos una bronca brutal como sociedad hacia los cambios, ¿no? Y hacia la diversidad de opiniones y hacia el cambio de estructuras, como de tener diferentes opciones, ¿ok? Entonces, existe esa barrera de que dicen las cosas tienen que ser de esta manera y son así. Y la sutil diferencia entre cambio y diversidad es que en el cambio, pues tienes un camino, vas por otro. Y en la diversidad puede ser que sea un camino y que aparte desarrolles otros tantos. Entonces, si algo puede llegar a tener de broncas la cultura nacional es la aceptación hacia los diferentes caminos o a las diferentes opiniones o a las diferentes expresiones. Y lo vemos hasta en los grupos de trabajo. Lo vemos cuando el grupo de trabajo va generando una cultura homogénea de lo que es la mayoría y dominados por una minoría, y todo aquello que no esté en ese estándar es inaceptable. Entonces, hay una bronca de que luego se van haciendo grupitos, se van generando amistades y enemistades, etcétera, 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 etcétera. Muy bien. Y la tercera, una barrera completa para opciones de dividir el pastel, es decir, hacer fusiones y adquisiciones empresariales, a lo mejor generar alianzas estratégicas. Hay una barrera muy grande a la hora de querer hacer un estudio de cultura organizacional o voltear a ver cómo podemos hacer, pues, de no quererse aliar y que cuando se alían o hacen alianzas estratégicas, puede haber problemas en el tema de cómo trabajar con esa fusión y con esa adquisición, con este grupo de trabajo que se va adquiriendo o que se va metiendo dentro del grupo.
¿Ok? Bien. Y pues bueno, también es importante platicar o que sepan de la cultura organizacional, cómo empieza. Y todo tiene un proceso, ¿sí? Al inicio empieza una empresa y normalmente la empresa es el dueño. Muy al principio puede que la empresa solo sea un autoempleo. Todo depende de que con cuánto capital arrancas. Usualmente es un autoempleo, a veces no. Pero si bien nos va, son 3, 4 trabajadores de inicio, a menos que sea una empresa grande con una nueva filial. Pero yo hablo de una empresa nueva de nacimiento sin sucursales, ¿sí? Y usualmente en las empresas tienen a solamente pues el dueño y las ideales del dueño, ¿sí? De aquí sale la frase, hay una frase muy famosa que dice, para montar un negocio tienes que trabajar en 2 tipos de empresas, una empresa grande y una empresa pequeña. La empresa grande te servirá para conocer procesos, procedimientos y todo un esquema de orden. La empresa pequeña te servirá para ver la pasión que le tiene un emprendedor a un negocio nuevo. Y bueno, en esa parte, pues justamente la mayoría de las empresas nacen como emprendimientos y nacen pequeñitas y nacen con el fervor, furor, ilusión, anhelos y esperanzas de una persona o de un grupo de personas. Y entonces los ideales, los valores, las estrategias suelen ser del dueño al principio. Al principio solamente es del dueño o de los dueños que están ahí, que quieren pues que funcionen las cosas y van a tener los ideales que los dueños tengan, de cómo conciben los negocios ellos, para después ir creciendo en personal e ir diluyendo las opiniones y pensamientos del dueño en la opinión y pensamiento colectivo de las personas que se contrataron. ¿Ok? Y entonces, cuando es al principio, y entre menos grande sea una empresa, la visión, los objetivos, los valores y la misión serán la viva expresión del dueño de la compañía. ¿Sí? Entonces, ahí es en donde empieza la cultura como tal. Al final del camino, ¿quién contrata a los primeros trabajadores? A menos de que sea un despacho de recursos humanos, usualmente es el dueño. Y entonces son las personas con las que compatibiliza o la manera de concebir cómo hacer negocios del dueño, las primeras que se van metiendo dentro de la organización. ¿Ok? Ya, Maestro, ¿sí? antes de pasar a otro tema, también hay veces que muchas empresas pequeñas fracasan, ya que los mismos empleados, como nosotros, Sí. no tenemos idea de lo que lleva tras fondo, tras bambalinas, dijeran por ahí, ya que no estamos muy enterados de los movimientos que se hacen o del esfuerzo que hace el dueño por sacar adelante su empresa. Porque a veces que decimos, no, pero pues es que el dueño debe tener el montón de ganancias si nos va tan bien a todos, pero también el dueño tiene que pagar muchos sueldos, muchos gastos, y hay veces que no están tan buenas las ventas y también deben de saber que de todas maneras se van a pagar los sueldos y se van a pagar los gastos. Si te dijera que entre 70 y 80% de los emprendimientos nuevos pasan un año o dos sin ganancias. Y mucho de esto es tratar de conseguir brincarte de números rojos a números negros. Yo doy un consejo de que a veces los negocios y la mayoría de ellos o de las personas que emprenden buscan emprender un negocio como medida desesperada. Es decir, no consiguen fuente de trabajo, o están hartos de su jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de razones, ¿vale? Pero lo hacen así como, pues vamos puntándolo sin ahorros y sin plan. Es que ahí es cuando por eso fracasa, ¿no? Porque realmente, usted lo acaba de decir, o sea, son a veces 2 años lo que a veces hay que invertirle al negocio para que pueda ver un fruto, pero si
si al poco tiempo de que creas un empleo, empiezas a tomar dinero que realmente está saliendo para volver a invertirlo, no para que, dice, ya me está dando, no, pues es tu mismo dinero que invertiste si en el momento está saliendo, Está pero empezando a moverse. Ajá. así es volverlo a invertir, o sea, las poquitas ganancias que te dé un empleo, un trabajo, un negocio que hagas, pues esas ganancias es invertirla para modificarle o hacer algo diferente que va a beneficiar en un futuro. Y es esa paciencia que no todos pueden darse el lujo de tener. Por eso y entre esas hay muchas cosas más, son la razón de que hay un Death Valley de emprendimientos. Es decir, un montón de porcentaje de empresas que duran 2, 3 años. Y si ustedes lo pueden ver en estas bases de datos, cuando siempre hay bases de datos de emprendimientos y de empresas, y la cosa es que, por ejemplo, las bases de datos son medidas cada 10 años o cada 5 años. Y dices, oye, pero ¿por qué muchos de los emprendimientos o de las empresas más chiquitas que estaban en la lista ya no están? Y hay otras nuevas. Sí, porque son bien rotativas. Entre más pequeña es una compañía, más inestable es para que permanezca. Porque tiene que jugar con menos dinero. Y el jugar con menos dinero te da menos colchón para errores. Entonces, yo lo que veo es que en el emprendimiento es como despegar un cohete. ¿Sí, Arcelia? A veces ni para la gasolina nos queda. A veces que el dueño sacrifica algunos beneficios con tal de pagar sueldos. Y así va, o sea, no, es una carrera de despegue en donde no todos van a llegar hacia arriba, pero justamente la idea es que sí, la idea y esperanza es que sí se llegue hacia arriba. Bueno, entonces, por eso les dije, es importante trabajar en una empresa pequeña y en una empresa grande, porque en la empresa grande conoces los procesos, en las empresas pequeñas conoces la pasión de un emprendedor y de querer salir adelante, ante todo. ¿Sí? Ojo, también hay emprendedores que le pegan con tubo la primera, sí, es un porcentaje raro, pero sí, que le pegan con tubo y se administran y todo funciona muy bien y crecen, ¿vale? Entonces, pues querer ser de ese porcentaje es la idea. Bueno, ya que tienes, o ya que entras, o desde la versión de ya una empresa medianita, en donde tú vas entrando a un lugar, quiero que sepas que al menos existen 3 etapas. La etapa de pre-arribo, en donde de alguna manera las empresas o la persona quiere ser empleada de este lugar y para eso tiene que tener un poquito de la cultura nacional del lugar, es decir, que vaya conociendo a qué empresa se va a meter, ¿sí? Y si lo contratan, como cuando fue su primer día de trabajo, aquellos que trabajen, es la etapa de empezarte a adaptar. Luego están algunos que cometen la equivocación de que en el primer día de trabajo quieren deshacer todo lo viejo y empezar todo lo nuevo, ¿no? Y es cuando empieza a haber una circunstancia de que los que están ahí dicen, ¿a nombre de quién estás cambiando todo? No, espérate, primero conoce todo lo que está ahí adentro, primero conócenos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, usualmente, no siempre, pero la mayoría de veces, las personas con las que te entras a trabajar no se sentirán de todo cómodos contigo, con tu llegada, y necesitas de alguna manera ganarte de alguna manera la confianza y respeto de las personas de ahí. Entonces, hay que tener un poquito de observación, yo diría, y un poquito de listening para ver cómo está la circunstancia del diagnóstico actual, incluso desde antes de trabajar. ¿Ok? La segunda es ya el encuentro. Es cuando ya te está tocando ver cuando ya empiezan a quitar un poquito la máscara a tus compañeros y empiezas a ver un poquito cómo es realmente la organización. Hay organizaciones que se venden muy bien y que no tienen tan buenos procesos, pero tú no vas descubriendo, ya que estás adentro, algunas cositas que pueden ser diferentes, ¿no? Incluso ya te empiezan a tener confianza tus compañeros de trabajo, ya empiezas a tener algunas cositas
y ya empiezas a adaptarte como tal, ¿sí? Y ya es cuando empiezas en el encuentro a empezar a adaptarte mucho más, hasta que se hace la metamorfosis. La metamorfosis es que te volviste una con el puesto, con la cultura organizacional del lugar, y que probablemente, dependiendo de tu liderazgo, hayas tú cambiado alguna de las mentalidades de toda la cultura de la empresa. Es decir, hay un momento en donde estás adaptándote, un momento en donde te están aceptando y otro momento en donde tú a lo mejor estás decidiendo. Y si otro está en etapa de prearribo, pues también entras tú en el juicio para ver a quién aceptan y a quién no. Entonces, es importante conocer el proceso social y socialización, porque a partir de eso, pues uno también como consultor, saber que tiene ese proceso de consocialización también con la empresa. A diferencia de un empleado que vas desde las par, probablemente como consultor no entres a la par de ellos porque estás desde afuera y probablemente pues nada más viendo una visión global. Pero si hay un acercamiento, por así decirlo, uno como consultor, si vas a ir a campo, tienes que tener un acercamiento, una observación, simplemente voltear a ver qué hacen, ¿sí? Y a lo mejor tener los oídos bien listos para escuchar cualquier detalle y ya después ir adaptando tu discurso o tu propuesta a lo que vayas detectando de lo que ves y de lo que escuchas. Como en etapa de encuentro. De tal suerte de que tus ideas e implementaciones poco a poco vayan teniendo un impacto y vayan haciendo una metamorfosis. En consultoría, cualquier cosa que tenga que ver con aspecto humano, normalmente toma tiempo. Y entre más grande sea la empresa, más tiempo toma. O sea, que, por ejemplo, tú quieres llevarlos a un camino B. Dices, ¿sabes qué? Está desastroso y quiero cambiarlos de desastre a total éxito aquí. Ok. Usualmente en operación, cuando es operación, puedes generar un punto intermedio, 2 puntos intermedios y párale de contar. Pero en cultura organizacional, pues si quieres cambiar de camino A a camino B, no son 2 puntos intermedios, van a ser unos 10 puntos intermedios, de tal suerte de que se vaya suavizando el cambio, de tal suerte de que ya se implemente y se vaya generando un hábito, para que no sea lo que en la conexión pasada decían, es que a lo mejor simplemente están cambiando mientras está el consultor y una vez cambiado el consultor, pues volvemos a hacer las prácticas de antes, ¿no? Entonces, que se puede ir convirtiendo poco a poco en un hábito, tendría que ver con que el sistema esté bien diseñado y con que de alguna manera esté paulatinamente cambiando. Bien, para poder hacer cambios organizacionales, siempre va a la mano la palabra liderazgo. Estoy seguro que en ya la mitad de la carrera lo han vivido, lo han platicado y lo han tenido en clases. ¿Sí? De alguna manera, pues ya sé que conocen la palabra liderazgo y que de alguna manera, pues saben que es esa persona que es agente de cambio o que esa persona que va poniendo su capacidad de influir en otras personas, ¿sí? Y ese liderazgo permitirá, o esa capacidad de influencia permitirá llevar hacia algún camino. Ojo, si se están dando cuenta, nunca he dicho que es un buen camino al que los lleva. Hay veces que hay liderazgos equivocados o liderazgos negativos, le podríamos llamar, que nos llevan a una dirección que no quiere la compañía. ¿Sí? Entonces, hay que voltear a ver cuál es el liderazgo que tiene la compañía. Usualmente en consultoría se voltean a ver los liderazgos formales y los liderazgos informales. ¿Sí? Los liderazgos formales es el que tiene la capacidad de decisión como dueño de compañía o como gerente general o como gerente de región, etcétera. Y normalmente existen, entre más grande una compañía, liderazgos informales. Aquel
que lo que diga tiene eco en muchas personas, aunque no sea jefe. Yo he visto empresas en donde el operativo le manda al jefe, ¿sí? Donde incluso lo que el intendente empieza a murmurar, se empieza ahí a llegar y se llegan a hacer cambios de parte de jefaturas, ¿sí? Entonces, el liderazgo lo puedes encontrar hasta la persona que menos esperas o del puesto que menos esperas. Hay que voltear a ver quién es el que tiene liderazgo informal y quién es el que tiene liderazgo formal. ¿Sí? Dentro del liderazgo, pues bueno, conocer que existen muchas acepciones que van ayudando a un buen liderazgo y cosas que tendrías que estar observando en un líder. Primero, un líder suele ser confiado en sí mismo. No arrogante, pero sí confiado. Suele ser una persona que sea asertiva. Por lo tanto, pertenece al sector. Pero voy a irme mejor con las láminas que van describiendo. Pertenece al sector de la minoría parlante. ¿Sí? En un grupo de 20 personas vas a encontrar en los líderes a lo mejor de las personas que más participen. Y si no es de las que más participan, es de los que ves que está murmurando con otros y que los otros caen en el murmuro. Pero que cuando expresa en público es la voz de todos. Y lo hace normalmente no de una manera grosera, sino de una manera impactante. ¿Ok? Y eso es parte de un atributo de un líder. Es una persona con cierta confiabilidad y moralidad, en donde las personas creen en su palabra, porque es una persona honesta. Cuando hablamos de confiabilidad y moralidad, no hablamos de una persona religiosa, sino de una persona que lo que dice es lo que piensa y lo que hace. ¿Sí, Karina? ¿Ibas a comentar algo? Veo que quitaste el micrófono. Sí, maestro. ¿Por qué? Bueno, yo entiendo que los líderes no siempre son confiables en una rama, sino en otra sí. Pero ¿por qué si son confiables o son buenos líderes en un lado no son líderes en otro lado? Mucho depende del grupo social con el que esté. Mira, a veces que estás en un grupo social en donde congenias, en donde tienes la voz de la mayoría y en donde las personas confían en ti, te asignan prácticamente como líder. Y hay otros lugares en donde estás con personas con las que no congenias, con las que no creen como tú, o que o que no estás siendo aceptada por la mayoría, y ahí ya no eres líder. O sea, es decir, yo veo, hay personas que, por ejemplo, bueno, algunos han vivido eso, ¿no? ¿Cuántos a lo mejor que en la primaria eran el jefe de grupo, el más aceptado, el más carismático, incluso, bla, bla, bla? Pasan a la secundaria y mócotelas, ya no. O van a la prepa y resulta ser que sí, pero acá otro no. Y entonces así va pasando, o sea, mucho tiene que ver con la mayoría del grupo social. Ojo, existen líderes que tienen tanta adaptabilidad que en todos los lugares van quedando, pero eso es ya más raro. ¿Sí? Para poder hacer eso tienes que ser muy adaptativo y tienes que empezar hasta a cambiar un poco tus creencias un poco de vez en cuando. Okay. Porque a lo que muchas personas, digamos, cambiamos un poquito el chip de pensar que los líderes son los que hacen a las personas. En realidad, las personas hacen el líder. Las de grupo. ¿Sí? Y van tomándose los roles de liderazgos. Hay personas que son infinitamente tímidas, pero con un grupo de trabajo son bien líderes. ¿Sí? Y entonces mucho tiene que ver con que haya congeniado con los valores, actitudes del grupo de trabajo y que sea que lo represente. Oh, ok. Sí. Bueno, así se ayudó. Sí, sí, mucho. Thank you. Bien, entonces, confiabilidad y moralidad la idea es que te note ese grupo o ese grupo de trabajo, que te note, yo le llamo que se cuadre el audio con el video, ¿no? Es decir, que lo que predigas
lo cumplas y lo digas y lo hagas. Eso ayuda muchísimo en tu liderazgo. Aquellas personas que noten la mentira, es bien raro que vuelvan a confiar en ti. Muy bien. Para eso ocupas estabilidad emocional. Y muchos liderazgos van con estabilidad emocional. Es decir, que tus decisiones sean basadas a un principio más grande y más lejano. Y eso te va a dar mucha estabilidad emocional. Tengo la analogía, por ejemplo, un servidor se marea muchísimo con el mar, ¿sí? Y algo que me llegaron a decir para bajarme el dolor de cabeza es que no mirara las olas directas ahí en cortito, que sino voltear a ver al horizonte. Y viéndose al horizonte, ya ves más estabilidad. Y eso sucede exactamente con el líder, ¿sí? Un líder que va demasiado al momento está en sub y baja, sub y baja, sub y baja, sub y baja, ¿no? Las personas que suelen estar en modo sobrevivencia están más en el sub y baja, sub y baja. ¿Por qué? Porque no ven al horizonte, ven en el día siguiente. Y entonces la cosa es que eso te puede generar mucha inestabilidad emocional y eso en un grupo de personas no genera nada de confianza. Oye, imagínate que estás llevando hacia una dirección, un barco, y al día siguiente quieres cambiarle de timón, y al otro día otra vez, y así, eso empieza a cambiar. Incluso en el tema de consultoría, en el decir, oye, vamos a implementar tal cosa. ¿Para qué? Si dentro de 2 semanas ya no lo vamos a implementar. Entonces, si han escuchado eso en alguna empresa, habla de una inestabilidad de la compañía para poder generar sus propias estrategias. Y eso a la larga va generando poca confianza en los que están en la empresa o los que son empleados. Entonces, la estabilidad emocional lo lleva el líder y lo lleva la organización. ¿Sí? ¿Sí? Aunque sea un pensamiento equivocado, le das y luego reajustas, pero no tan cambiante para que no vean una inestabilidad. Maestro, pero ahí tendría que ser coherente, ¿no? Con lo que está diciendo. Totalmente, sí. Que haya coherencia. Sí, es que por eso las decisiones estratégicas más fuertes no deben ser tomadas a la ligera. Es que yo siempre doy un tip. Nunca tomes decisiones eufórico ni deprimido. Porque cuando tomas decisiones eufórico y deprimido, normalmente son sesgadas por tu emoción. ¿Sí? Y entonces, cuando pasa eso, al día siguiente te puedes arrepentir. Y entonces es cuando ya no cuadra el audio con el video. ¿Sí? Pero si tomas una más al horizonte, pues ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que sí te equivoques, pero que reajustes y vaya siguiendo la coherencia. O sea, mientras no sea un cambio abrupto, todo va bien. Sí puedes ajustar. Bien. Entonces, va por ahí. Sentido del humor. No es que tengas que ser Franco Escamilla, pero ayuda. Hay muchas personas que no se les da nada el humor. Y hay veces que sí es necesario para aligerar la tensión de un momento, tener un poco de sentido de humor. ¿Sí? O un poquito al menos no tienes que contar chistes, sino al menos estés con una actitud un poco más alegre en algún momento. Cierto que el liderazgo también puede ser infligir miedo, pero también te van a salir más si puedes mezclarlo también con un poco de humor. ¿Vale? O con un poco de alegría al menos. ¿Ok? Y para eso ocupas, para las dos anteriores, inteligencia emocional, necesitas conocimiento de ti mismo. Creo que está muy subvaluado la terapia. Es decir, muchas personas subestiman el poder de conocerte a ti mismo a través de terapia, a lo mejor a través de un insight, a través de una meditación, o varias meditaciones más bien, etcétera, etcétera. Y entre más sepas tus alcances, tus límites y sobre todo lo que no, o tu otro yo, más puedes tener claridad a la hora de tomar decisiones que te sirven completamente para tu liderazgo. Acuérdense que el líder es el que voltea a ver más hacia el lugar en donde, más hacia futuro como tal. Las empresas más grandes, entre más grandes son, o necesitan líderes que volteen ver
con mayor claridad hacia el futuro. Entonces, solamente llegar a eso si puedes saber o conocerte como tal. Muy bien. Para esto también es importante decir que habrá lugares en donde no puedas ser líder porque simplemente no sepas del tema. Para poder ser líder de un lugar, sí es necesario saber del tema. Incluso hay algunos líderes que son líderes porque son reconocidos por los demás por saber mucho de cierto tema que les permite sacar adelante un trabajo o algo. Entonces creo que es importante, no lo puse como primero, pero sí es uno de los principales, el conocer de qué vas a ser líder o de qué quieres ser líder. ¿Sí? Aquel líder que es religioso sabe mucho de religión. Aquel líder que sea deportivo sabrá mucho de deportes. Aquel líder que sea líder de una empresa de sector, habrá que revisar el sector, normalmente sabe de un poco por lo menos de ese sector. Entonces, sí es importante para ser líder agarrar libros de vez en cuando. O si no, mucha experiencia en esa rama. Y la inteligencia emocional que va conectando con todo lo anterior, esa parte de tener clarificado tus emociones y pasión y entusiasmo. Chicos, para no andar a las prisas, por favor, nos vamos a conectar nada más tantito. Sí, profe.